canción, ¿no? La de Jesús Adrián Romero, y esperaré, dice, ¿no? Y esperaré. Porque a pesar de lo que pueda decir mi mente, vamos a esperar con el corazón, ¿no? Porque así estemos en situaciones difíciles, el Señor nos enseña a estar firmes en medio de la tormenta. Firmes en la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día quiero hablarles acerca de esto, de estar firmes en la tormenta. Quienes no han pasado, no están pasando una situación difícil. Siempre estamos en una situación, de repente hay variabilidad, ¿no?, de situaciones. De repente es una ventisca, de repente es un pequeño viento huracanado, pero hay algunos que están pasando en alguna tormenta. Y el Señor nos habla y nos explica en su escritura de que Dios es un Dios de orden. Dios nos ama mucho. Pero también hay pruebas que nos manda el Señor. Y también, así como pruebas, también hay consecuencias de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Pero también Dios es permisivo y permite algunas cosas, y lo permite con un propósito. Lo permite con un buen propósito, porque Dios dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, y que Él tiene cosas para bien para nosotros, porque Él nos ama mucho. Y cuando vemos nosotros en Josué 1:7 encontramos, y 1:9 dice el Señor, dice: esfuérzate y sé valiente. Y así sucesivamente nos habla en muchas partes de la Escritura de que debemos de ir y hacer las cosas del Señor, o esperar en Él, porque incluso las batallas ya están ganadas en Él. Y que lo único que tenemos que hacer es ir y hacer nuestra parte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, ahí quiero que me acompañen para empezar y si no lo tienen, ahí lo tienen en la pantalla, que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de darte. No participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. A ti sea toda gloria. Entregamos este tiempo a ti, Señor. Sé tú hablando, Señor, a los corazones, mi buen Dios. Que no sean palabras humanas, que no sean palabras mías, Señor, sino palabras tuyas que has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias te doy. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos sabemos que cuando estamos en un bote, ¿alguna vez has subido a algún bote? ¿Sí? ¿Sí, no? Cuando estamos en un bote, ¿no?, para poder avanzar de un punto a otro, ¿qué tenemos que hacer? Remar, bogar, ¿no? Remar, para poder ir al otro punto. Pero a veces llega un momento que nos cansamos, ¿cierto? Y dejamos de remar. ¿Y qué es lo que sucede? Si no ponemos una buena ancla, el bote va a ser jalado por la corriente y te va a llevar a cualquier parte, a un punto que de repente tú misma o tú mismo no has podido, tú no has dispuesto en tu punto, y te lleva a cualquier lugar. Y realmente esto hace muchas veces cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar de Dios y te dejas llevar por la corriente de este mundo. Sucede eso, que tu bote ya no está mirando a la cruz de Cristo. Ahora tu bote está siendo llevado por doquier, por la corriente de este mundo, por las mareas de este mundo. Y cuando sucede eso, empiezan a haber situaciones difíciles. Por eso que el Señor nos dice, a través de San Pablo en Romanos capítulo 12, nos dice, 8:12, nos dice: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice, no te conformes a este siglo, a este sistema, a este modo de vivir de este mundo. No te conformes, porque realmente no es bueno. Porque el príncipe de este mundo quiere llevarte por doquier, por su corriente, mas no quiere que tú sigas el camino al Señor. Tú no quieres el diablo no quiere que tú estés en el camino del Señor, porque Dios, Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y Él quiere llevarte por cualquier parte. Y es por eso que, como buen ladrón, Él viene para hurtar, matar y destruir. Y quiere, sin que te des cuenta, destruirte, destruir tu casa, destruir las labores de tus manos, destruir todo lo que estamos haciendo para el Señor, pero de una manera sigilosa, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, Efesios nos anima, en Efesios capítulo 2, versos 1 al 2, nos dice, y Él, nos dice, recuerda San Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Hemos estado muertos en el pasado? Sí. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Hemos estado en esa corriente. Y no porque tú agarraste y dijiste, uy, esta corriente me es buena y me va a llevar seguramente a tal lugar. Porque en el mar muchas veces los navegantes utilizan las corrientes marinas para ir de un lado a otro y saben en qué momento salir de la corriente. Pero nosotros, esta corriente de este mundo, el único punto donde nos lleva es a la destrucción. A la destrucción, definitivamente. Porque lo único que quiere este mundo es desviarnos de la verdad, que es Cristo Jesús. Dice, conforme a la corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que cuando somos desobedientes, nos convertimos en hijos de este príncipe. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y qué de cuidado tenemos que tener. Ahora, San Pedro también clama en su primera carta universal al ver cómo esa corriente de esas épocas, que también los hay hasta en esta época, estaban desviando a todos aquellos que creían en Cristo Jesús. Y dice, 1 Pedro 1:14, dice, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Y cuando dice ignorancia, está diciendo cuando tú desconocías que eso era malo, aunque en tu corazón sabías de que no estaba bien, pero sin embargo ignorabas por completo. Pero ahora la palabra te ha abierto los ojos, la palabra te ha iluminado y sabes el camino, porque Jesucristo es la luz de este mundo y te ha iluminado el camino para que camines por ese camino verdadero y que no hay otro. Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy uno de las luces del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo pueden decir amén? Y así en nuestro existir vamos a tener dificultades. Pero recordemos que todas las dificultades son buenas, porque nos ayudan a mejorar si es que no aprendemos de ellas. San Pablo, en el año 50 aproximadamente, entre el 40 al 50, dejó a Silas y a Timoteo en la iglesia de Licia. Y empezaron a haber situaciones difíciles. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Y sucede de que empiezan a haber falsos maestros, empiezan a entrar falsas doctrinas, empiezan a entrar divisiones, empiezan a entrar pecados disfrazados
de bienestar, disfrazados de bondad, disfrazados de corrección, entre comillas. Y tenía un problema ahí Timoteo. El problema de Timoteo era de que era un muchacho, era joven, tenía aproximadamente 25 años de edad, ¿no? Y para el pueblo hebreo, 25 años de edad, era un chiquillo. ¿Cuántos tienen 25 o 26 años de edad por acá? No, y para esa época, ¿no? Eran jóvenes muchachos. Y verdad, si nosotros vemos hace años, para tener la ciudadanía, o bueno, ahora para obtener la ciudadanía, ¿cuántos años tenemos que tener? 18 años y tenemos el DNI, ¿correcto? Pero antes teníamos que cumplir una cierta edad para tener nuestro documento de identidad. ¿Cuántos años teníamos que tener? 21 años. ¿Y qué sacabas a los 21 años? La libreta electoral. Ya ves que hay varios de nuestra época, ¿no? Empezábamos con la libreta electoral verde y después pasamos a la libreta electoral naranja, ¿no? Sí. No, a mí me han contado, por si acaso, ¿no? No se rían, mis hermanos. ¿Por qué se ríen? Si todos somos congéneres. Nacimos en el mismo siglo. ¿Nacimos en el siglo XX todos? ¿O hay alguien que nació en el siglo XXI? A ver. Entonces todos somos iguales. ¿Cómo me trato de salvar, no? A justificar, sí. Pero sí, hermanos, para esa época, ¿no? 25 años era un mocoso. Y San Pablo le dice, en 1 Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, dice, ¿no? Sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira lo que dice. Que nadie tenga en poco tu juventud. Así que tú que eres joven, tú que eres muchacho, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Viste? Conoce la palabra de Dios. Mira tu conducta. Porque cuando tú caminas correctamente, muchos pueden aprender de ti. El amor por el necesitado. El amor por aquel que está carente de algo en especial. Porque el amor de Dios puede llenar muchas heridas, puede sanar muchas heridas y puede llenar muchos corazones. ¿Sabe? Y sobre todo fe y tu pureza en el andar. Pablo lo estaba alentando a Timoteo porque estaba pasando por una situación. Timoteo no había hecho nada malo. Timoteo estaba haciendo algo bueno, predicar el evangelio. Estaba enseñando el evangelio, el mismo evangelio que Pablo le había enseñado a Silas y a Timoteo. Y no estaba haciendo nada malo, por lo tanto, no era una consecuencia de su mala acción, pero tampoco no era una prueba. Simplemente estaba sucediendo eso. El diablo estaba entrando en la iglesia. Quería destruir, como hasta ahora lo quiere destruir, quiere dividir, porque no quiere perder almas en su reino. Y Pablo le sigue animando cada vez que puede. En 2 Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, versos del 1 al 3, mire cómo lo anima. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Oh, qué lindo, qué maravilloso que San Pablo le diga a Timoteo, tú pues, hijo mío! ¡Qué gozo! Imagínate que San Pablo te diga, tú eres mi hijo, porque de mí, tú eres mi seguidor, porque di la palabra de Dios a ti y el Señor te está levantando. Cuando digo esto me acuerdo de varios de mis hermanos que están acá presentes y mis hermanas también. Como le decía a mi esposa, tengo muchos hijos y muchas hijas,
Y doy gracias a Dios por eso. Estaba pensando, la semana pasada estaba hablando de nuestra hermana Elvira, con el grupo de Elena Han, bueno, la semana antepasada. Y estaba recordando que ella fue nuestra primera hija, una de nuestras primeras hijas allá en Ventanilla. Y doy gracias a Dios porque hoy en día la dejamos como pastora de Ventanilla. Así que es un honor realmente, es un honor que un discípulo como Pablo le diga a Timoteo: hijo mío, esfuérzate por la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice el verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y muchos hermanos, cuando entran en las cosas de Dios, a trabajar como soldado de Dios, solo les gusta hasta el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a otros. Vamos, define, da tarea a otros para que otros se levanten líderes y empieces a levantar la iglesia, a que la comunidad siga buscando de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero no le gusta este tercer versículo: tú pues sufre penalidades. Esa parte no nos gusta, ¿cierto? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estábamos en la iglesia con nuestro pastor, y a mí bromeábamos, ¿no? Diciendo: ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? No me digas pastor, decían, por favor. No, yo no quiero ser pastor. Nadie quería ser pastor en esa época, me acuerdo. Y es porque hay una responsabilidad bien grande. Pero sobre todo, la importancia que es dar testimonio, como dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Qué importante es eso, para que sigan adelante. Porque Pablo le decía a Timoteo también: sean seguidores de Jesucristo, sean seguidores de mí, así como yo soy seguidor de Jesucristo. Porque estaba dando testimonio, y es importante que tú des testimonio para que de ti salgan otros creyentes, para que por la educación, por observación, empiecen ellos a creer en Cristo Jesús, porque Dios hizo un cambio en ti, porque Dios transformó tu vida y ya no es la misma que hace 5, 6 años atrás o 3 años atrás. Y solamente Dios puede hacer ese cambio, porque nosotros somos inútiles. Solamente con la fuerza de Dios y la fuerza del Espíritu Santo podemos hacer ese cambio. Pero debemos de confiar, hermanos, porque cuando estamos en medio de esa tormenta, tenemos miedo. No queremos estar en las tormentas, pero es importante y es bueno muchas veces estar en medio de las tormentas para poder aprender, para que el Señor nos enseñe y nos muestre cuál es ese propósito. Jeremías 17:7, mira lo que dice 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8, por favor: porque será como árbol plantado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Árbol plantado junto a las aguas, nunca le faltará agua. Junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En todo tiempo va a fructificar este árbol. En todo tiempo vas a fructificar tú, porque vas a tener el agua de vida eterna, que es Cristo Jesús. Correrán dentro de ti ríos de agua viva, y siempre estarás bien a pesar de las tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estarás bien a pesar de los huaicos, a pesar de los temporales, a pesar de lo que pueda pasar en tu vida. Estarás bien, porque Dios estará contigo. Dios estará contigo. Aleluya. ¿Sabes? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es esa. Que de repente tú estarás en una situación difícil,
De repente la gente te verá de que te pasa algo malo, pero tú estás feliz, estás contento, porque sabes que de Dios hay que recibir tanto la bendición como las situaciones difíciles. No solamente vamos a alabar y adorar a Dios cuando estamos bien, sino en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que confiar en Dios. Mire lo que sucede cuando Jesús estaba en el lago de Genezaret. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a Mateo capítulo 14, 28, y es un pasaje en el cual nosotros conocemos, que Jesús había alimentado a 5,000 personas, y estas 5,000 personas dijeron, este es el Mesías, a él hay que ponerlo como rey, y empezaron a pensar de ponerlo, entronarlo como el rey de Judá, de Israel. Entonces, para evitar que la gente politice esta situación, Jesús agarró y le dijo, muchachos, suban al bote y váyanse a la otra orilla. Y él se quedó ahí, despidió a la gente, oró, y a medianoche hubo una tempestad que el bote estaba haciendo agua y casi se hundía. De pronto dice, verso 28 dice, entonces el Señor Jesús estaba caminando por las aguas, llegando ahí, y todos se asustaron, y Jesús le dijo, hey, muchachos, tranquilos, soy yo, no se preocupen. Y Pedro le dice en el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El propósito era para enseñarle a Pedro a no dudar, para enseñarle que Pedro podía caminar sobre las aguas, pero siempre mirando a Cristo. Y eso podemos hacer. Podemos caminar sobre las aguas. Lo que está hablando es que podemos caminar en milagros. Podemos caminar sobrenatural. En lo sobrenatural podemos caminar. Porque cuando tú estás satisfecho, a pesar de las circunstancias contrarias, ¿no es sobrenatural eso? Porque no es natural que estés alegre en momentos difíciles, pero solamente Dios puede poner eso en tu vida, la alegría, el gozo en momentos difíciles. Por eso el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sabe? Debemos de tener confianza en el Señor. Otro ejemplo de confianza, Pablo y Silas. Dije que Pablo había dejado a Silas y a Timoteo en Listra. Dije así. Entonces, y Timoteo empezó a ver situaciones difíciles en la iglesia. Entonces, Timoteo hizo un WhatsApp y se lo envió con Silas a Pablo. Y Silas fue donde estaba Pablo. Y Pablo estaba encarcelado. Lo metieron a ellos a la cárcel. Y ahí Silas seguramente le habló a Pablo acerca de todas las dificultades que había en la iglesia. Y es que escribe justamente Pablo esta carta a Timoteo por eso. Pero sucede algo especial. Dice Hechos 16:25, mira lo que dice ahí. Pablo y Silas dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Oiga, yo tengo una pregunta. Estando en una dificultad, estando en la cárcel, estando con un soldado al costado cuidándote, ¿tú vas a estar feliz? ¿Estando preso? No, claro que no. Pero Pablo sí estaba feliz. Pablo con Silas estaban gozosos, hermanos, estaban gozosos de estar ahí, porque sabía que Dios tenía un propósito para estar ahí incluso. Se gozaban. Y sabe, yo ayer comentaba esta parte
los jóvenes ahí de Proyecto Vida Varón, y les decía, ¿usted sabe dónde estaba Pablo y Silas? Estaban en la cárcel, sí, pero estaban en la parte del fondo de la cárcel. Y, sí, era un subterráneo y era inclinado, así y así. Y ellos estaban acá al final. ¿Y sabe cuál era lo terrible? Lo terrible era que había una canaleta. Y en esa canaleta, bueno, los presos hacían sus necesidades. Y por lo tanto, todo eso corría y todo, absolutamente todo, pasaba a través de Pablo y Silas. ¡Qué terrible! Pero ellos estaban felices, gozando, orando, dando gloria a Dios. ¿Tú podrías hacer eso en medio de esa pestilencia? No, creo que no. Es que Dios nos decía. ¿Y qué cosa hicieron Pablo y Silas? ¿Algo malo? No, no era nada malo. Simplemente eran los propósitos de Dios. Porque sucedió un terremoto. Se abrieron las cadenas, se abrieron las puertas, se apagaron las antorchas, las luces. Y el soldado que estaba al costado se asustó, pensó que habían huido. Y él se quiso matar, porque definitivamente había fallado. Y de hecho lo iban a matar. Y Pablo le dijo al soldado, le dijo, ¡hey, no te mates! ¡Hey, acá estamos! ¡No nos hemos ido! Y dice que prendieron las luces, las antorchas, y temblando el soldado le dijo, gracias, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y el Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y no quedó ahí. Pablo se fue con Silas a la casa del soldado, predicó y toda la casa se convirtió en el Señor y se bautizaron ahí mismo. Tremendo propósito de Dios. ¿Te das cuenta del propósito de Dios de haber pasado esa tribulación? Pablo sabía que había un propósito de Dios, un propósito grande. Por eso oraba, cantaba salmos, estaba contento con Silas ahí, porque Dios iba a hacer algo grande y hermoso. Aleluya. Otro ejemplo de confianza, tenemos a José. José en Génesis 45, habla del 40 al 45, habla cómo José fue vendido por sus hermanos. Conocemos la historia. Fue vendido por sus hermanos. Luego fue vendido a los mercaderes. De los mercaderes lo vendieron en Egipto a Potifar. Potifar, al ver que era un buen muchacho, lo puso como un mayordomo. Y como mayordomo, pues se encargó de todo. Y hasta ahí la palabra habla de que José nunca se quejó. Nunca se quejó. Y él hacía las cosas correctamente. Hasta que lo difamaron a José. Vino la esposa, lo difamó diciéndole que quería violarla a la esposa cuando era al revés. Y sucedió de que lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel también. ¿Qué sucedió? El carcelero lo vio que era eficiente y lo puso como el responsable de la cárcel. El Señor siempre estaba con él, dice la palabra de Dios. Y le daba gracia en todo momento. Y de ahí salió y se fue al faraón para declararle su sueño, para declararle la profecía que iba a suceder. Y también se quedó José como el regente, el que iba a administrar absolutamente todo. Mire todo lo que pasó José, y la escritura dice que nunca se quejó. Y ahora vamos a Génesis capítulo 45, de 3 al 5, y mira lo que sucede. Mira lo que dice José. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no supieron o no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, porque recién lo estaban reconociendo a José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Escucha,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él reconoció que había un propósito de Dios en medio de toda esta calamidad. ¿Qué calamidad estás pasando? ¿Qué calamidad está sucediendo en tu vida? De repente Dios te está usando esta calamidad, esta situación, para traerte a sus pies, para que tu familia vuelva a los caminos del Señor, o para que tu familia esté en los caminos de Dios. Y por eso te dice, no seas débil, porque no nos ha dado Dios, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de miedo. No nos ha dado, sino nos ha dado un espíritu de poder en Él, para poder hacer muchas cosas que ni siquiera imaginamos. No nos ha dado un espíritu tímido, sino nos ha dado un espíritu de eficacia, un espíritu de capacidad, un espíritu dunamis, que se va a generar el poder de Dios a través de nosotros. Pero si tenemos fe para actuar en circunstancias difíciles, un espíritu de amor que te vas a poder sacrificar por el bien de los demás. Por eso el Señor decía, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Te da un dominio propio que es una cordura para obrar con ecuanimidad, que exijan las circunstancias. Y si deseas ecuanimidad, si deseas dominio propio, pídeselo al Señor, porque el Señor te va a dar el fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Templanza, cordura, dominio propio. Algunos dicen que es tempanza. No es tempanza, es templanza. No se equivoque. Y algunos decía mi pastor, algunos tienen dominio propio, pero otros tienen demonio propio, decía. Tenemos que tener cuidado. Sabemos que Dios es fiel, hermano. Por eso dice Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y debemos de creer en el Señor. Hermanos, Cristo nunca se va a apartar de ti. Tú te podrás apartar de Él, pero Cristo no se apartará de ti. Si no vienes con tus propios pies, Él te traerá de rodillas. Romanos, con esto termino. Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Aleluya. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Mira que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dije hace un momento, tú te podrás separar, pero Cristo no se va a separar de ti. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede decir amén? Aleluya, gloria sea al Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Tú te podrás apartar,
pero Dios dijo que estaría con nosotros hasta el final. Pese lo que pueda pasar en tu vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene un propósito para ti, para mí, lo mejor para ti y tu familia. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra será fiel en culminarla. Así que lo que empezó Dios en tu vida, Él la acabará. Y Él sabrá cómo acabarla para la gloria de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Firmes en la tormenta. Señor, te doy gracias, Padre eterno. Te doy gracias, oh bendito Dios, porque tú eres fiel, Señor. Siempre permaneces fiel. Estás en medio de nuestras vidas, Señor. Nunca, pero absolutamente nunca nos vas a abandonar, Señor. Tal vez nosotros nos podemos distanciar, pero tú no te distancias, Señor, de nosotros. Tú estás siempre a nuestro lado, esperando, Señor, que nosotros levantemos la mirada y te busquemos. Padre, perdónanos, Señor, en Cristo Jesús por todas aquellas cosas que no te han agradado, Señor, de nosotros. Y queremos, oh Papito lindo, que seas tú, mi buen Dios, ministrando, Señor, nuestros corazones. Sana nuestras heridas, Señor. Cuídanos, oh Padre eterno, te lo pido. Y una vez más, Señor, queremos entregarnos a ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has muerto en la cruz por nuestros pecados. Gracias te doy. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.